tardes. Les saludamos desde el Hospital 22 Tarapoto, en la Oficina de Capacitación y Telesalud. En esta oportunidad tenemos una exposición muy importante a cargo del doctor Manuel Jesús Montellano Segas. Él nos va a tratar en este tema, en este día, sobre diabetes mellitus, complicaciones crónicas. Doctor Manuel Montellanos, muchísimas gracias en primer lugar por estar con nosotros. Bueno, ya todos conectados para poder empezar a escuchar esta exposición y seguramente todas las dudas que nosotros podemos tener, podamos hacerlo posteriormente de la exposición del doctor para poder, a través del chat o inclusive habilitar los micrófonos para poder entrar en la parte de conversatorio con nuestro médico internista que trabaja en nuestro hospital y pues experto también en manejar estos temas. Bien, muy buenas tardes, doctor Manuel Montellanos. Buenas tardes, Sarita. Mucho gusto, agradecer por la invitación y nada, para compartir un tema muy importante y bien frecuente del día a día, ¿no? ¿Me estás escuchando, cierto? Sí, sí, doctor, sí le Ok, escuchamos. listo, listo. Entonces, nada, le damos inicio a la exposición en todo caso, pues, ¿no? Es una exposición, me procuraron poder realizarla de manera corta, ¿no? Así que vamos a hacer cosas puntuales. Sé que el- la exposición está dirigida a personal de salud, así que bueno, son generalidades las que vamos a ver. El tema que me pidieron conversar el día de hoy es diabetes mellitus, complicaciones crónicas, como ya bien han dicho. Soy médico internista, el hospital donde laboramos, ¿no? Y bueno, empezamos. La agenda a tratar para el día de hoy es la siguiente, ¿no? Ver cosas generales y bueno, hacia el punto de la exposición principalmente, ¿no? Respecto a fisiopatología, por ejemplo, ¿qué tenemos? Esto ya es un cuadro clásico de Bergenstahl de hace un par de décadas, donde habla de la historia natural de la diabetes, ¿no? Tanto el compromiso o la alteración a nivel de lo que es la glucosa, como de la insulina, la cual es secretada por las células beta, ¿no? Que es bien no mencionada y bien conocido. Eh, Entender algo, que la glucosa o la diabetes no se da de un día para otro, no es que yo ayer era normal, sano, y hoy tengo diabetes, ¿no? Hay un periodo de tiempo donde van habiendo alteraciones, desde que la glucosa postprandial después de comer se mantiene elevada. ¿Por qué? Porque es normal que después de comer se eleve la glucosa. Habitualmente, depende de la comida, va a elevarse más, ¿no? O menos, pero nuestro sistema tiene la capacidad de regular ello y lógicamente disminuirla. Por tanto, se dice que a las 2 horas ya nuestro nivel de glucosa debería mantenerse adecuadamente. ¿Sí? Pero, lógicamente, con el pasar de los años, diferentes alteraciones o condiciones generan que pueda no haber esa respuesta adecuada, ¿no? Produciéndose una intolerancia a la glucosa y ya posteriormente lo que sería una diabetes, ¿no? Igualito con respecto a la insulina. Sabemos que la insulina es la hormona encargada de qué? De ingresar la glucosa dentro de la célula, ¿no? Pero lamentablemente también en personas con diabetes se empieza a ver esto de la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, bueno, simplemente el cuadro nos ayuda a señalar de que la diabetes no se forma de un día para otro, es un proceso largo y probablemente el tratamiento también sea largo, ¿no? En general, y querer llevarlo a un control adecuado. No es que también voy a empezar tratamiento y a los 2 días voy a estar con glucosas normales, ¿no? Ahora, eso es una explicación básica, lógica y está bien, ¿no? Entendemos otra vez la glucosa, la insulina, la membrana, los receptores, y miren todo lo que viene involucrado respecto a ella, pues, ¿no? Transportadores, hay una serie de elementos bioquímicos que vienen a continuación, ¿no? Como la vía de los polioles, que tiene mucho que ver con el uso de la glucosa intracelular, la activación de la proteína quinasa C, eh, producción de los productos finales de la glicación avanzada, y cada una de ellas va a generar alteraciones a nivel de diferentes partes del cuerpo, ¿no?
Sería todo un tema aparte poder explicar cada una de ellas, ¿no? Son importantes, sí, pero quiero que tengan en cuenta que cada una de ellas cumple una función y cada una de ellas está alterada en compromisos de órganos respecto a la diabetes, ¿no? No es tan simple, no es que solamente la glucosa esté elevada. eh, Puede pasar que nosotros, dentro de nuestro organismo, la vía de los polioles funcione de mala manera y generar este tipo de problemas, igual con la activación de la PTSA o exosaminasa. No es necesario tener todas las alteraciones, pero si se ven, lógicamente podemos encontrar algo de ello, ¿no? Ya también tiempo atrás se hablaba del octeto ominoso. ¿A qué se refiere el octeto ominoso? Todo lo que todo lo que infunde para el compromiso de la diabetes, ¿no? Desde lo que hablábamos de la déficit de secreción de insulina y aumento de la secreción de glucagón, que es otra hormona que se secreta también en páncreas por las células alfa, esta es por las células beta, células alfa, ¿no? Entonces, estas dos tienen que ver con la diabetes, pero existen otros órganos. Uno diría, ah, pero ¿qué? ¿No solo el páncreas es el comprometido? Pues no, tenemos el clásico hiperproducción de la glucosa a nivel de hígado, ¿no? Sabemos que en el hígado se almacena la glucosa como glucógeno, ¿no? Que es como que las reservas, ¿no? Es por eso que en los pacientes con compromisos hepáticos hacen una baja de la glucosa muchas veces, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. La resistencia a la insulina que se ve a nivel muscular principalmente, ¿no? Disfunción hipotalámica que tiene que ver mucho con la secreción de estas hormonas. Esto es importante acordarse, incremento de la reabsorción renal de glucosa. Acuérdense ese término. Al igual que la disminución de las incretinas, ¿no? A nivel intestinal, del tracto gastrointestinal. Y la lipotoxicidad. Entonces, este octeto ominoso salió a la luz casi en el 2010, hace ya 11 años aproximadamente, ¿no? Y mencionaba estas alteraciones adicionales a las del páncreas, ¿no? Es importante, otra vez, recordarla por lo que se va a hablar más adelante. Entonces, esto es respecto a la fisiopatología, ¿no? Entendemos, he tratado de ser práctico para que quede un poco marcado cómo es que se está dando la diabetes en el tiempo y sus complicaciones. La epidemiología, también mencionar, ¿no? Aquí cosas puntuales y muy importantes. Dentro de nosotros nos guiamos bastante en publicaciones extranjeras, ¿no? Que son las que más investigan, y hablan la Federación Internacional de la Diabetes, o FIT en castellano, ya por el 2019, hace ya 3 años, hablaba que había 463 millones de personas con diabetes, ¿no? Esto en el mundo ha generado, o se generó a través de un incremento de un 50%, estimándose aproximadamente 700 millones para el 2045. ¿Y cómo vamos en América? Sí, ha generado en todo, en el continente, todos los continentes, pero ¿cómo vamos en América del Sur? Que es lo que nos interesa principalmente, ya que estamos ahí, ¿no? Que se ve que también se estima aproximadamente un incremento del 55%, ¿no? Eh, Otra vez, las estimaciones, ¿no? ¿Cómo es que se van dando las estimaciones? Por eso se menciona que para el 2019 se tenía 463 eh, millones de personas con diabetes. Ahora, las proyecciones, ¿cómo son? Y eso es lo más terrible, que esto va a seguir aumentando. ¿Y cómo ha ido años anteriores, no? Por ejemplo, para el 2025 se proyecta aproximadamente, ¿cuánto? 380.000, ¿no? Se proyectaba 333.000 en el 2003, o sea, imagínense cómo es que ha variado, ¿no? Y así. Por eso es que se dice que se proyecta 700 millones de habitantes con diabetes para el 2045. En el 2017, por ejemplo, se proyectaba 629.000. Entonces, estamos viendo ahí que es un compromiso que se está dando paulatinamente, pues, ¿no? Respecto a, ese también es un punto importante a mencionar, como siempre hablando de Sudamérica principalmente, proporción de adultos que padecen diabetes sin diagnosticar. Y esto es algo que vamos a ver con regularidad. Nosotros somos un país, lamentablemente, al no hacer mucha investigación, no tenemos datos disponibles. No a comparación de Chile, mira, hasta Bolivia, ¿no? Brasil en general. Entonces, eso es importante también. Y se estima en promedio que aproximadamente la cantidad calculada, ¿no? De adultos
va entre 1 a 10 millones de habitantes, la prevalencia entre 20 a 79 años, ¿no? De diabetes. Según la edad, según el sexo y la edad, casi aquí hay que marcar que es similar en ambos sexos, masculino, femenino, y en respecto a la edad, ver esto, ¿no? Darse cuenta en qué momento de la edad, hablando de diabetes tipo 2 principalmente, no hablamos de la tipo 1 porque por suerte no somos un país con muchos casos de diabetes tipo 1. Aquí en la región yo he visto al menos 2 pacientes que van al hospital, 2 pacientes. Entonces, bueno, es una minoría por suerte, pero en otros continentes sí es más frecuente. Pero la diabetes 2 en nuestra población, y en general en las poblaciones, se ve a partir de los 35 años, ya se va viendo un incremento, pues, ¿no? Entonces, es ideal, en todo caso, procurar a partir de esta edad ir haciendo sus tamizajes, ¿no? De glucosa. Muchos pacientes que llegan al hospital terminan llegando en el sentido de que mm, se han hecho un control por otras cosas, por otros motivos, y lógicamente se les encontró la glucosa alta y fueron llevados al hospital. Muchos tamizajes han sido hechos bueno, varios que han venido en los mercados, ¿no? Eh, pero esta es la importancia de la atención primaria, por ejemplo, ¿no? En los pacientes, bueno, en los centros puestos de salud, poder hacer estos tipos de estudios, de exámenes básicos, esenciales, ¿no? De control de su población, para poder, en todo caso, llegar a coger una enfermedad lo más pronto posible, ¿no? Es ideal si estamos aquí iniciar tratamiento y probablemente va a ir bien al paciente, ¿no? Caso contrario, si es que ya lo agarramos cuando está más adelantado, a los 50 años, como se ha visto previamente, la enfermedad va apareciendo de a poco, simplemente no da síntomas, ¿no? Entonces, eso es respecto a la que es epidemiología, pues, ¿no? Ahora, respecto a lo que es clasificación, en términos de la diabetes mellitus, complicaciones crónicas, que es lo que estamos abordando, son dos áreas principales, ¿no? Las microangiopatías y las macroangiopatías, ¿no? Las microangiopatías, aquí vemos una imagen característica, lo que vendría a ser la retina, ¿no? Y lo que siempre se escucha, ¿no? Retinopatía diabética, una enfermedad vascular, degenerativa, ¿no? Una alteración en la permeabilidad. Es de las, sigue siendo de las primeras causas, en países en vías de desarrollo, de las primeras causas o si no es la primera causa de ceguera evitable, porque tú puedes tratar la enfermedad y evitas, pero no. Lamentablemente es la primera causa de ceguera evitable en el mundo, pues, ¿no? Tenemos la diabetes en el sentido del compromiso renal, ¿no? La nefrona, la famosa nefropatía diabética, alterando funciones estructurales, aumento de la presión, aumento de la filtración. Entonces, esto va a dañar el riñón y a la larga va a generar compromiso renal. Igual que la primera causa de ceguera, la primera causa de enfermedad renal crónica y que necesite hemodiálisis a nivel de países en vías de desarrollo, sigue siendo la diabetes, ¿no? No hay un control adecuado, no hay una buena evaluación, depende mucho también del paciente, ¿no? De que haga caso a las indicaciones y demás, entonces todo eso lamentablemente no se da del todo bien y genera que haya bastantes pacientes. Nosotros en hospitalización con aproximadamente 32 camas, tenemos siempre hospitalizados por lo menos entre 5 a 10 pacientes por falla renal, por una enfermedad renal crónica, ¿no? Y que vienen por descompensaciones, lamentablemente. Es bien frecuente, ¿no? Bien habitual. Y la última microangiopatía que habitualmente se menciona es la neuropatía, ¿no? Compromiso nervioso por la alteración de la base nervorum, que vienen a ser los vasos sanguíneos de los nervios, ¿no? Entonces, microangiopatía, compromiso oftálmico, compromiso renal, compromiso de las vías de los nervios periféricos principalmente, ¿no? Ahí vamos a ver un poco más. Eso es este tema, ¿no? Ahora, respecto a la nefropatía diabética, que es bien frecuente, lamentablemente es un tema que, o es un problema que vemos a diario en el hospital, así como en el cuadro verde te mencionaba que la diabetes aparecía en el tiempo, igual en un paciente diagnosticado de diabetes,
tampoco es que inicialmente aparezca con compromiso renal. También se va a dar en el tiempo, ¿no? Y algo importante a mencionar acá y a tener en cuenta es esto, la microalbuminuria, ¿no? La albúmina en orina, que es pérdida de proteínas en formas prácticas, ¿no? El perder proteínas por orina ya está generando un daño y eso es lo que debemos buscar inicialmente para tratar de controlar esa complicación crónica, ¿no? Entendamos algo, las proteínas a nivel renal, la diabetes va a generar la proteinuria y una hipertensión glomerular. Hay una serie de vías inmunológicas, moleculares, ¿no? Que a la final nos va a llevar a lo que termina en la falla renal, que es la fibrosis, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Pues tratamos de que esto en algún momento del ciclo o del progreso, tratar de eh, detenerlo, ¿no? A través la proteinuria, en este caso inicialmente como albuminuria y de ahí como proteína propiamente, es la que nos habla de compromiso renal. ¿Y por qué es importante tenerlo? ¿O qué va de la mano aparte de compromiso renal que se ve? El riesgo de enfermedades vasculares, ¿no? Enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, acá nos habla de una concentración de proteína urinaria menor de 150 y mayor de 300, o sea que se está eliminando proteínas por la orina. A mayor cantidad de pérdida de proteína, lamentablemente va a ser el menor tiempo de vida en general y mayor complicaciones que se van a ver, ¿no? Enfermedades cerebrovasculares y enfermedades cardiovasculares, ¿no? Es la importancia también de las proteínas. El hecho de eliminar proteínas por la orina va de la mano con compromiso renal, pero también con compromisos vasculares, ¿no? Están asociados. También es la importancia de ellos, ¿no? Eso es sobre la nefropatía diabética. Sobre la neuropatía diabética, mencionar. De las más frecuentes, las que siempre se menciona, es la polineuropatía simétrica distal. Ya, ¿qué es eso? La presentación clínica de estos casos termina siendo personas diabéticas, habitualmente de largo tiempo, no bien tratadas, que lamentablemente vienen con molestias, dolores en la planta de los pies, en las palmas de la mano, que te mencionan, ¿no? Como que les pasa electricidad, como que les hincara, ¿no? Empieza ahí pudiendo subir a los tobillos, piernas, ¿no? Eso se refiere a esto. Y es una consecuencia de la neuropatía diabética. La más frecuente, la más usual, la que más vamos a encontrar. Pudiera haber neuropatía autonómica a nivel cardiovascular, la famosa hipotensión ortostática, por ejemplo, ¿no? Hipertensiones arteriales igualmente. A nivel gastrointestinal, que paciente diabético tiende a tener cuadros o episodios de días de diarrea, días de estreñimiento y normalidades. No hablo de 1 o 2 días, pueden ser semanas, ¿no? De esa variedad. A nivel genitourinario, la neuropatía o el compromiso de la neuropatía diabética nos genera lo que se llama la famosa vejiga neurogénica, ¿no? Retención de orina, no puede orinar el paciente. O sea, abomba la vejiga, parece un globito, ¿no? A nivel de la pelvis, y hasta que no le pones una sonda es que recién puede orinar, ¿no? Y sudomotor, que habla principalmente de qué, de esa sudoración excesiva, pues, ¿no? Pudiéramos encontrar otras alteraciones desde el punto de vista del sistema nervioso, sí, mononeuritis, síndrome de atrapamiento. Esto de acá en general es mucho menos frecuente, ¿no? Pero nosotros siempre tenemos que evaluarlo en un paciente que viene por estas alteraciones, ¿no? Otra vez acá, la más frecuente es esta de acá, la simétrica distal, ¿no? Y como en la evaluación médica, habitualmente, ¿qué es lo que se suele buscar, ¿no? En un paciente que llega al diagnóstico? Los reflejos de tobillo, la percepción de la vibración, ¿no? En el examen físico, discriminación térmica, frío-calor, por ejemplo. Ahora, eh, muchas veces pasa que el paciente inicialmente, con compromiso de diabetes y con compromiso de neuropatía, tiene al inicio una pérdida de sensibilidad, no siente. El paciente no siente las lesiones que puede tener en el pie. Y es por eso que en el tiempo pueden generar este famoso pie diabético, ¿no? Que después vamos a ver. Entonces, siempre menciono, si tú tienes una herida en la parte externa del pie, por ejemplo,
Cuando camines vas a sentir una molestia y lógicamente vas a evitar pisar esa zona, ¿no? Estos pacientes pierden ese reflejo, no tienen esa sensibilidad adecuada. Entonces ellos suelen o continúan pisando, ¿no? Y van a generar, hacer más daño posteriormente. Otra vez la polineuropatía simétrica distal es de las más frecuentes, ¿no? Eso es, hablábamos de las microangiopatías. Respecto a las macroangiopatías, causa importante de morbo y mortalidad, esto tiene que ver más con la formación de ateroma. El paciente eh, con diabetes suele ser un paciente que es dislipidémico, que tiene trastornos de los triglicéridos, el colesterol malo, el LDL, pero también tiende a formar placas, ateromas, este tipo de alteraciones que se ven, ¿no? Que lógicamente, como ven ahí, va a disminuir el diámetro vascular. También, como pueden ver, eso va a generar una estenosis. La estenosis es la disminución del diámetro, ¿no? De lo que puede hacer así, donde la sangre va de la manera más libre a tener que, como que especies de estancamientos, ¿no? Lo cual va a disminuir la velocidad de la circulación de la sangre y lógicamente no llegan adecuadamente, ¿no? A diferentes órganos, lugares, ¿no? Extremidades, por ejemplo. ¿Cuál es el riesgo de estos también? Mm, Primero que este en algún momento crezca hasta que pueda tapar totalmente, ¿no? Produciendo mucho más una disminución de la velocidad y lógicamente la isquemia. Y lo otro, no necesariamente que se cierre todo, pero digamos, este pedazo se rompe, se fragmenta y viaja a través del organismo, ¿no? Es ahí donde podemos ver, por ejemplo, compromisos no de aquí, ¿no? Sino, por ejemplo, de aquí ya, donde la ramificación hace que los calibres, los diámetros sean más pequeños. Entonces, eso que se fragmentó, que aquí no hubiera problema, sí lo hace aquí, pues, ¿no? Produciendo diferentes tipos de problemas coronarios, ¿no? La coronaria es la arteria que nutre el corazón. La estenosis también puede producir lo que a nivel de miembros inferiores, lo que es la enfermedad arterial periférica, ¿no? Y así como va en las coronarias del corazón, pudiera ir en las arterias cerebrales a nivel, lógicamente, valga la redundancia, del cerebro, ¿no? Produciendo los ACVs, ¿no? Famosos ACVs isquémicos principalmente, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho con la macroangiopatía, ¿no? Cardíaco, vascular, periférico y vascular cerebral, ¿no? Entonces, microangiopatía, ojo, riñón, nervios, macroangiopatía, macrovasculares, cerebro, corazón y circulación, pues, ¿no? Periférica. Eso es lo que nosotros tenemos que evaluar en el paciente al inicio, eh, que cuando tenemos un paciente con diabetes, ¿no? Es por eso que, al menos en el hospital, paciente diabético que tenemos diagnosticado, tanto de reciente diagnóstico como que de seguimiento, cada 3 a 6 meses le estamos haciendo chequeos y al menos una vez al año tiene que pasar por cardiología, por diferentes áreas, ¿no? Ahora bien, ¿qué tanto es el número de presentaciones de estas alteraciones, ¿no? Por ejemplo, este estudio publicado en el 2012 con una población regularmente amplia, ¿no? De Colombia, ¿no? En Sudamérica, hablaba de que se contaba con 204 pacientes en este estudio, ¿no? Y donde la causa más frecuente de alteración o la complicación más frecuente era la nefrológica, ¿no? Entonces, la nefrológica para ello fue dentro de los pacientes diabéticos que tenían crónicos en tratamiento, la más frecuente, ¿no? Y va a variar, ¿no? Igual que diabético, dentro de los macrovasculares, ¿no? Va a variar, ¿no? Por ejemplo, este estudio aquí en Perú, en un hospital de salud, ¿no? Acá hace poco, hace 2 años, un estudio transversal, analítico. Entendemos que en salud la mayoría de población es adulta mayor, ¿no? Habitualmente, entonces, por eso su población es más 60 años para arriba. En promedio, complicación crónica igualmente fue la nefropatía, la neuropatía, ¿no? Hipertensión, obesidad, comorbilidades asociadas, ¿no? El paciente rara vez se presenta solamente con diabetes. Siempre puede ser obeso o hipertenso.
Otra vez, igual que en el estudio en Colombia, ¿no? De 200 pacientes, aquí igualito 212, nefropatía diabética es la principal, neuropatía. Unos dirán, mire, no tenemos retinopatía diabética. ¿Es acaso que la diabetes afecta menos el ojo en Perú? Porque se describe, ¿no? Que es bien frecuente. No necesariamente. Lo que pasa es que en este estudio, y lo dice más adelante ya, limitaciones del estudio, es que como es un hospital, no es un hospital que tenga oftalmología al 100%, estos casos eran derivados, entonces ellos no veían mucho retinopatía diabética, ¿no? Igualmente, respecto a, como les menciono, las complicaciones más frecuentes, nefropatía, oftalmopatía, neuropatía, ¿no? Y que es importante también, y estos son estudios, algunos son estudios cuantitativos y cualitativos que se están dando, ¿no? Entonces, de hace 3 años, ¿no? Con 110 pacientes en un hospital de la policía, y el conocimiento que tiene el paciente, ¿no? Sobre su enfermedad. Lamentablemente, muchas veces los pacientes conocen poco de su enfermedad. Le dicen que tienen diabetes y cuando le preguntas qué saben de su diabetes, está alta la glucosa, ¿no? ¿Qué medicación toma? La pastilla grande y una pastilla pequeña. No hay un conocimiento adecuado, bueno, ¿no? De ello. Igualmente las aptitudes, ¿no? No son iguales, favorables, desfavorables, indiferentes ante estas complicaciones, por ejemplo, ¿no? La edad media, en promedio, y ¿por qué fue importante este estudio? ¿Qué nos saca alrededor de esto? Que la mayoría de la población tenía un conocimiento medio de su enfermedad. La gran mayoría tenía una aptitud desfavorable, le daba igual, por así llamarlo, ¿no? Y lógicamente estas dos mezclas generan mayores complicaciones. Lógicamente un paciente bien informado, que tenga una, una aptitud favorable sobre la enfermedad, va a tener más cuidado y más control respecto a su diabetes y con ello, a la larga, menos eventos o complicaciones crónicas, pues, ¿no? Eso respecto a la clasificación de las complicaciones crónicas de la diabetes. Microvasculares, macrovasculares, ojo, riñón, nervio, y en el otro lado corazón, cerebro y vasculatura, ¿no? Ahora, los factores de riesgo para ello, lógicamente, tenemos factores modificables, los que tratamos de sugerir en la consulta, ¿no? O en los hospitalizados que también llegan, de que manejen, ¿no? Evitar, ¿no? Dietas ricas en calorías, evitar el tabaquismo, ¿no? El sedentarismo, que es un mal global ya hoy en día, todo está más fácil. Miren, otrora tiempo, tal vez esta exposición pudiera haber sido hecha o debería haber sido hecha en el auditorio, de pie, ¿no? Caminando, con gente que se ha tenido que desplazar hoy en día, bueno, por las circunstancias, lo hacemos sentados, ¿no? Desde la comodidad de la casa, como dicen. Y el alcoholismo, ¿no? Todo esto permitido legalmente, entonces la gente, muchos exageran de ello, ¿no? Características clínicas bioquímicas modificables, ¿no? Igualmente la hipertensión, las dislipidemias, acuérdense esto del ateroma, complicaciones macrovasculares, la hiperglicemia, el control, ¿no? Y la obesidad. Ahora sí, lo que no se puede modificar es que tengas un paciente o un familiar que haya tenido enfermedad cardiovascular, el sexo, ¿no? La edad, eso no se va a modificar y que lógicamente vimos que a partir de los 30 para adelante la prevalencia de glucosa, de diabetes va aumentando, ya eso no lo vas a alterar, pues, ¿no? Ya se va a dar por sí mismo, ¿no? Ya para ir terminando respecto al tratamiento. Respecto al tratamiento, esto es uno de los primeros cuadros más puntuales, más concisos del ADA, de la Asociación Americana de Diabetes del 2015, donde hablaba de lo inicial que siempre mencionamos, ¿no? Dieta sana, control del peso y aumento de actividad física. Se dice media hora diaria por 5 días de la semana, 150 minutos en promedio, para tener un buen control. Al menos de actividad física, ¿no? Idealmente más. Y monoterapia farmacológica inicial, metformina, ¿no? Sigue siendo el fármaco de elección, ¿ok?
va a mejorar o va a disminuir la hemoglobina glicosilada, bajo riesgo de hipoglicemia. Respecto al peso, suele bajar de peso, o sea, ayuda en pacientes obesos tal vez, ¿no? Lo que siempre lamentablemente tenemos en contra es esto, las alteraciones gastrointestinales, ¿no? Muchos pacientes se quejan de que se le distiende el abdomen, se le hincha, les da diarrea, dolor, pero bueno. Y la acidosis láctica, que es una complicación rara eh, en pacientes que toman metformina, pero que ya de fondo suelen tener un compromiso renal, que tal vez no se ha percatado, ¿no? Y lo más importante para nuestro medio, y por suerte, es que la metformina tiene un costo económico, ¿no? Ahora, asociado a la metformina, se pudiera usar otras medicaciones, ¿no? Sulfonilurea, la famosa glibenclamida, diazolidinidionas, que han vuelto a entrar al mercado, los inhibidores de la DPP4 y agonistas de los receptores GLP. Ahorita vamos a hablar de esto también, ¿no? Y si es que no controlas, ahora, ¿a qué le llaman controlar? Pero este es un punto importante. Nosotros nos basamos en el tratamiento de diabetes a nivel crónico, a nivel del tiempo, y para lógicamente disminuir un poco las complicaciones crónicas, esto, la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada sabemos que mayor de 6,5%, porque nos da valor en porcentaje, nos habla de diabetes como tal, y que muchas veces los pacientes cuando recién son diagnosticados suelen tener 9, 10, 12 de hemoglobina glicosilada, y que lógicamente con iniciando el tratamiento esperamos que a los 3 meses esta hemoglobina glicosilada muy difícil vaya a valores normales, pero que al menos haya disminuido, ¿no? Si estaba, por ejemplo, en 12, que al menos esté en 9, ¿no? Entonces tú dices, ah, bueno, hay una baja, estamos bien, vamos en 3 meses más, otro control y a ver cómo va, ¿no? Y de acuerdo a eso también se va a ver, ¿no? Lamentablemente en la parte de tratamiento, muchos pacientes creen que solamente con fármacos va a ser suficiente. Y a veces lamentablemente lo que se mencionó previamente, la dieta, el ejercicio es básico, es más que fundamental. La dieta al menos es lo más fundamental, ¿no? Entonces, eso fue en el 2015, posteriormente salió en el 2020 una nueva criterios de tratamiento, ¿no? Que es el que se está sugiriendo hoy en día más. Tratamiento de primera línea, por ejemplo, metformina, ¿no? Sigue siendo el tratamiento inicial, porque es el que tiene más estudios, ¿no? En general. Cambio de estilos de vida y demás, ¿no? Los indicadores de alto riesgo, una vez que inicio metformina, tengo que establecer esto. ¿Tiene alto riesgo de enfermedad cardiovascular, de enfermedad renal o de falla cardíaca? Si mi respuesta es sí, ¿no? No tanto me base en la hemoglobina glicosilada previamente mencionada, sino que tenemos que ver otras variables, ¿no? Como se mencionó, si tiene alto riesgo de enfermedad cardiovascular, eh, entra acá estos, los inhibidores, los antagonistas, los receptores GLP-1 y los inhibidores de la CGLT2, ¿no? Si tiene riesgo para falla cardíaca, ¿no? O ya tiene falla cardíaca con una fracción de eyección reducida, por ejemplo, los CGLT2 son básicos, ¿no? Ahora, ¿en qué momento entraron estos medicamentos, por así llamarlo? ¿Cómo así es que funcionan? Quiero recordarles esto, ¿no? A nivel renal, reabsorción renal de glucosa, disminución de la incretina. Los agonistas de los receptores de la incretina, ¿no? Que son un grupo de fármacos, actúan a este nivel, y los inhibidores de la CGLT2 actúan a nivel del riñón, pues, ¿no? Aumentando la glucosuria, la eliminación de glucosa por la orina, generando que haya un mejor control glicémico, ¿no? Eh, es ahí donde cobran eficacia, ¿no? Y hay estudios ya múltiples donde se ve que estos dos medicamentos son muy importantes en el manejo ya de este tipo de patologías, ¿no? Está probado en población y demás, ¿no? Y de falla renal, igualmente, preferiblemente, estos inhibidores de la GLT2 con evidencia primaria de reducir falla renal crónica, ¿no? La progresión de esta. GLP también, ¿no? Uno de las incretinas, antagonista de los receptores del GLT1.
Y es más, te dice, para pacientes con diabetes tipo 2 y falla renal, ya con una depuración menos de 60, lógicamente, eh, y además de riesgo aumentado de eventos cardiovasculares, cualquiera de los dos han probado beneficios, ¿no? Nuestra limitante a nivel hospitalario es que no tenemos este, estos medicamentos a la mano, ¿no? Nosotros en el hospital contamos con metformina y sulfonilurias, que es el evenclamida, y bueno, la insulina, ¿no? Pero estos medicamentos que, bueno, recién han tenido muchos estudios, al menos los inhibidores de SGLT2 han tenido múltiples estudios donde han visto eficacia a nivel renal, a nivel cardíaco, ¿no? Y es más, tanto ha sido la eficacia de los inhibidores de la SGLT2 a nivel cardíaco que las nuevas guías de manejo cardiovascular le están sugiriendo, sin necesidad de ser diabético, ¿no? Un fármaco que inicialmente eh, se propuso para el manejo de la diabetes, hoy se está dando en pacientes no diabéticos, ¿no? Se está sugiriendo. Empaglifosina, paglifosina mostró reducción en falla cardíaca como en enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos si el paciente tiene la posibilidad de poder usarlo, sería ideal, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el paciente, otra vez, metformina de primera línea, y no tiene estos factores de riesgo? No tiene, está estable, está tranquilo. Ahí sí nos guiamos en la hemoglobina glicosilada como un parámetro, ¿no? Y como se vio anteriormente, ¿no? En el gráfico, con inhibidores de la DDP4, CGLT, ¿no? Antagonistas de los receptores GLP, otra vez los mismos medicamentos que se hablaban, ¿no? Que se pueden mezclar de acuerdo a las posibilidades y a lo que se tenga. Lamentablemente algo que se ve es, por ejemplo, considerar adicionar sulfoniluria, que es glibenclamida o insulina basal, ¿no? Para llegar al objetivo. Pero el problema de la sulfoniluria, y que lo mencionan bastantes literaturas internacionales, es su riesgo a hipoglicemia, a que más bien tu glucosa se vaya hacia abajo, ¿no? Entonces, por eso es que no suele ser muy mencionado, ¿no? En otras literaturas. Otra vez, si es que quieres minimizar la ganancia de peso y más bien promover la pérdida de peso, este aquí es ideal o se ha visto que tiene bastante eficacia los antagonistas de los receptores de la GLP, las incretinas, ¿no? Se ha visto que hasta tienen pérdida de peso, ¿no? Igual que bueno, esa GLT también, pues, ¿no? Pero si es que hay uno de los fármacos que uno pudiera sugerir, sería uno de estos. Y si es que nos vamos por costos, que lamentablemente es nuestra situación, eh, debemos. Y lo que tenemos a la mano es metformina y glibenclamida. Aquí te pide o te sugiere que consideres sulfonilurias de bajo riesgo de hipoglicemia. En este caso es la glimepiride, ¿no? Que tampoco tenemos en el hospital. Tenemos el básico, que es la glibenclamida, pero eh, es lo que se cuenta, que en múltiples estudios que ha visto que también evita en cierta manera, ¿no? Hoy en día, lamentablemente mencionar, y probablemente en los próximos años, ya acá en Perú, tal vez en otras zonas, y luego acá en Tarapoto, San Martín, ya dejemos de usar sulfonilurias, ¿no? Pero al momento y de aquí hasta buen tiempo, probablemente todavía lo utilicemos, ¿no? Pero no hay que desconocer que ya existe información y existe medicación que es muy buena y que debería ya planteársela a los pacientes que al menos puedan comprarlo, que lo puedan recibir, pues, ¿no? Para así disminuir todos esos riesgos que se tienen. Y ya para finalizar, medidas de prevención, ¿no? Entonces, sabemos que las complicaciones presentes al diagnóstico, es más, o sea, no es que vamos a esperar que le hemos diagnosticado y de aquí a cuántos años, no, al diagnóstico de diabetes, ya hay, muchas veces ese paciente ya tiene ya un compromiso microvascular, ¿no? De retinopatía, de neuropatía, de nefropatía de un 20%, de un 9%, 8%, ¿no? Y de enfermedad coronaria de un 50%. Este es un estudio interesante en Italia por Enzo Bonora, ¿no? Acá lo que hicieron fue establecer pacientes recientemente diagnosticados, entre el 2002 al 2015, una población de 806 examinados, ¿no? Que es una muy buena cantidad. No es una población europea, ¿no? Pero ellos encontraron pacientes recientemente diagnosticados, enfermedades cardiovasculares,
en un 20% aproximadamente, compromisos cardíacos coronarios 6%, albuminuria, compromiso renal 13%, ¿no? Neuropatía en un 18%, por ejemplo. Entonces, ya hay alteraciones al diagnóstico, ¿no? Retinopatía proliferativa, por ejemplo, en un 0,7, 5% de retinopatía. Entonces, hay un estudio interesante que está en el British Medical Journal de diabetes, ¿no? De ahora a poco, 2020. Si bien es otro tipo de población, es importante saber que al diagnóstico ya puede tener el paciente algunas alteraciones, como previamente se presentó, ¿no? Y la UKPDS, ¿no? Que es un organismo que ve bastante esto, hablaba de que la reducción de los riesgos de las complicaciones, entonces, por ejemplo, para cualquier evento relacionado con diabetes, 25% para cualquier evento microvascular, el controlar adecuadamente tu glucosa puede disminuir, reduce los riesgos a cualquier evento relacionado con diabetes en un 12%. 16% de infartos de miocardio, ¿no? De cataratas diabéticas, de retinopatía diabética, de albuminuria que a la larga te va a generar compromiso renal. Entonces, ¿cómo podemos controlar o cómo debemos controlar? Aquí, pues, ¿no? Dieta saludable, no fumar, el alcohol, difícil, pero al menos mantener un control adecuado de ello, ¿no? Igual del sedentarismo con las intervenciones de, de actividad física, un buen control a la mano de la hipertensión arterial, ¿no? En el caso la tenga, control de esos los lípidos, ¿no? Controlar su glucosa. Esto es lo que veo bastante, lamentablemente, es que varios pacientes son diabéticos, toman su metformina que indicó el doctor hace 10 años, y después, como se siente bien, ya no se dio sus controles. Ya no me duele nada, estoy bien, por eso es que ya no estoy con esa misma dosis, ¿no? Y cuando tú le tomas la glucosa sale alta, la hemoglobina glucosilada elevada. Entonces probablemente no había un buen control, simplemente el cuerpo está adaptado a ese nivel, lo cual no hace que no esté generando daños, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta. Control de la obesidad, pues, ¿no? Estas cositas son las que al final son las importantes respecto a la diabetes y para finalizar el tratamiento, pues, ¿no? Lo que se mencionó en el tratamiento, los medicamentos. Otra es metformina siempre primera línea. Como hay muchas reacciones adversas, algunos están sugiriendo reemplazarlos por inhibidores de la DPP4, ¿no? Como sitagliptina de inicio. Otros países tienen esa posibilidad, nosotros todavía, ¿no? En la parte privada particular, muchas veces sugerimos, si es que no hay una buena tolerancia a metformina, ¿no? Entonces, nada, eso era lo que quería mencionar, ¿no? Respecto a las complicaciones crónicas de la diabetes, micro, macrovasculares, y el control, el evitarlos suele ser motivo de las atenciones que se dan en el hospital, ¿no? Generar un control glicémico adecuado para posteriormente eh, sugerir cambios de estilos de vida, alimentación saludable y con ello llegar a un buen control, pues, ¿no? Bien, doctor, excelente ponencia. Si tuviéramos alguna pregunta, por favor. O alguien quisiera participar, podría escribirnos en el chat o en todo caso, a través de las reacciones para poder habilitarle el micrófono. Por lo pronto, doctor, sabemos que la diabetes mellitus cada día va generando mucho daño, aún no se puede ir controlando, diríamos esto. He escuchado en su exposición medidas preventivas promocionales que realmente quizás si es que nuestra comunidad tendría en cuenta esta parte de prevenir en cuanto a la alimentación, en cuanto a la actividad física, ¿no? En cuanto a algunos factores que de alguna manera inciden para las complicaciones en esta enfermedad, digamos, podríamos pues controlarla, ¿no? Bueno, tenemos una pregunta acá. Doctor, una consulta. A ver, por favor, ¿puedes? Doctor, una consulta. Soy alumna de enfermería. Quería saber cuál es la diferencia entre la insulina, la gliadina y la NPH. Ya.
la diferencia, o sea, son dos tipos de insulina en general, una de acción más larga y otra de acción más corta, ¿no? El tiempo de vida media cambia, la estabilidad de la insulina misma es menor con las larguinas. Nuestra insulina que usamos habitualmente en el hospital, la NPH, es una insulina de acción larga que idealmente en algún momento se recomienda que sea hasta cada 12 horas, ¿no? Para producir, para tener una estabilidad glicémica. Hoy en día se busca ser más prácticos respecto a la medicación y los fármacos actuales, si se dan cuenta, suelen tener la misma potencia que los anteriores, pero no se dan 4 veces al día, no se dan 3 veces al día, se dan dos o una, que es lo ideal, ¿no? Para que el paciente, entre comillas, esté más cómodo y demás. Pero en base a la argina, al menos, tiene mayor estabilidad glicémica. No está haciendo picos como que se eleva, se eleva, se baja, que se ve en los controles glicémicos de los pacientes. Los mantiene, ¿no? Que es mucho mejor. Se ha visto que el daño de órgano por diabetes muchas veces se dan por esos picos de subida y bajada de la glucosa en el organismo. Entonces, ¿va a controlar? Sí, va a controlar. Y lógicamente hay que verlo con la dieta y demás, pero esa es sería la diferencia principal. Eficacia terminan siendo similares. Hace poco, una colega, una co-residente mío del Hospital Loaiza, hizo un estudio comparando la eficacia de los diferentes tipos de insulina y se vio, eso es del 2019, y por suerte se encontró que todas las insulinas tenían eficacia adecuada. Se, se daba, o sea, se llegaba a lo que se buscaba, pero eso sí, las insulinas cada 24 horas, cada 48 horas, hay insulinas que están saliendo para uso semanal, lógicamente en la parte ya privada, te genera mayor estabilidad, menos disconfort, menos riesgo de hipoglicemia, algo que insulina lamentablemente todavía sí la tiene. Entonces, en eficacia de mejora son similares, pero en reacciones adversas y demás sí son muchos menores, ¿no? Bien, tenemos otra pregunta. ¿Se escucha de cirugías en Ecuador para devolver el funcionamiento al páncreas? ¿Hay algo de cierto en estas cirugías? Eh, Hay un páncreas exocrino que le llaman, un páncreas externo, ¿no? Que se está buscando. Actualmente son intervenciones o evaluaciones que están en estudio. Europa, Francia, Inglaterra, hay varios estudios publicados, por ejemplo, son unos cinturones que cada cierto tiempo están dosando glucosa, ¿no? Y de acuerdo al nivel de glucosa que se tiene, también esos cinturones pueden ir liberando insulina, ¿no? Entonces, están funcionando como una especie de páncreas externo, pues, ¿no? Que genera la insulina que se necesita cuando hay un aumento de glucosa. Todo en estudio al momento, ¿no? Esperemos que a futuro pueda darse, pero ahora, cirugía sería bien complicado, pues, ¿no? Al menos para nuestro medio todavía. Bien. No sé si tuviéramos otra pregunta, Julio. No hay otra pregunta. Bien, doctor, en todo caso, si podría darnos un último mensaje o puntualizar algo respecto al tema que estamos tratando. Mensaje general sería, tamicen a sus pacientes, tamicen a su grupo poblacional, eh, familiares en todo caso, ¿no? Respecto a partir de los 35, 30 años, como general, ¿no? Hemograma, glucosas, ¿no? Por ahí que más de uno ya está teniendo alguna alteración. Y otra vez, si agarramos una enfermedad que recién está iniciando, va a ser de más fácil control que una que ya está bastante descompensada. Promover los hábitos adecuados, como debe ser de alimentación, ¿no? De actividad física, para también disminuir el compromiso que pueda generar alguna de estas enfermedades. Y nada, en el hospital estamos para hacer las evaluaciones correspondientes, ¿no? Respecto a las complicaciones crónicas. Nosotros siempre trabajamos, ¿no? Con nefrología, tanto con el doctor Willy, con el doctor Joseph, con cardiología, ¿no? Y oftalmología, justamente para este tipo de problemas, ¿no? Para saber cómo va el paciente, ¿no? Es interesante cuando viene un paciente y te dice, doctor, el año pasado en mi examen cardíaco del año estuvo normal, ¿no? Y este año, lógicamente, ya se encuentra una alteración. O igual a nivel del ojito, a nivel del riñón, ¿no?
Ah, ya, listo. Entonces sabemos que es un problema que probablemente recién está empezando y el manejarlo va a ser más práctico, pues, ¿no? A que venga diciéndote la clásica en la emergencia, diciendo, no, yo no sufro de nada y su glucosa está en 400, su riñón ya no funciona adecuadamente, ¿no? Viene porque se hincha y ya tiene un daño renal, pues, ¿no? Y te dice, pero doctor, yo no sentía nada. Y acordarse, pues, ¿no? Los asesinos silentes, tanto la diabetes como la hipertensión, son los que al final llegan así, pues, ¿no? Entonces, tratemos de sugerir, recomendar a los familiares, a la población que tenemos a disposición de estos tamizajes, pues, ¿no? Bien, doctor, excelente, excelente, excelente ponencia, de verdad, bastante metodología para enseñarnos. Un agradecimiento total desde la Oficina de Capacitación y Telesalud. Tenemos en mesa su constancia, así que le estamos esperando en algún momento para hacerle llegar también, en todo caso, la constancia y también agradecerles la participación a cada uno de ustedes por esta mañana académica que hemos tenido. Les invitamos para el día martes 8 de marzo, que se está celebrando el Día Internacional de la Mujer. También tendremos una gama de actividades por ese día y una ponencia con un médico también que va a dar una ponencia sobre el rol de la mujer en épocas de pandemia, ¿no? Así que les esperamos el día 8 de marzo a las 12 del día para poder conectarse vía Facebook y también vía Zoom. Doctor Montellanos, muchísimas gracias y felicitaciones por esa ponencia excelente, muy, muy acertada para poder compartir sus conocimientos. Nada, solamente agradecer al equipo que me acompaña, al equipo informático y comunicación de nuestro hospital que hace presente. Recordarles que por la tarde probablemente ustedes esta ponencia lo van a poder encontrar en el canal de YouTube de nuestro hospital y puedan pues ustedes de repente nuevamente escucharla y si tuvieran algunas inquietudes también lo podrían escribir allí. Creo que tenemos al doctor para que en algún momento también pueda responder algunas inquietudes o en todo caso visitarnos al hospital. Bueno, muy buenas tardes y que tengan un bonito fin de semana. Gracias, doctor.